Bueno, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexiño y hoy vamos a estar reaccionando a cómo un extremo desordenado convirtió al Bayern Múnich en una amenaza para Europa. Es del Tuma, ya hemos visto algunos videos de él. Es reciente, creo que es de hoy. Sí, porque aquí está, creo que el gol que nos meten y bueno, como ya saben, Real Madrid está eliminado de la Champions a manos del Bayern Múnich con gol de Luis Díaz al 89, gol de Michael Olise al 94, dos golazos. Y vamos a ver este video, a ver qué tal. Diaz trying to get the shot away. He just won the quarter-final of the Champions League. ¿Cómo es posible que un extremo tan desordenado que por momentos parece desaparecer de los partidos se convirtió en la pieza clave para devolverle la grandeza a este Bayern de Múnich? Y no es una frase exagerada ni una idea. No sé qué pensará el director deportivo, el presidente del Liverpool FC, que dejó ir a este güey. Deja ir a Luis Díaz y contrata a Ekitike, que no es malo, pero compáralos, güey. Alexander Isak por 100 millones y no sé qué tanto más. Ekitike por lo mismo. Florian Wirtz por eso o más. El Bayern Múnich compró a este güey y ya está en la semi de Champions, güey. Por una narrativa oportunista, es cuestión de lógica. Lo que está pasando hoy con el Bayern de Múnich es gran parte por el extremo desordenado que actualmente tiene. Y si alguien tiene todavía duda de eso, solamente tenemos que mirar las eliminatorias contra el Real Madrid, porque ahí es donde Luis Díaz terminó de cambiar la narrativa, marcó en la ida y volvió a aparecer nuevamente en la vuelta, y no con cualquier gol, sino con uno de esos goles que rompen partidos grandes, esos que llegan incluso cuando parece desaparecido, cuando el rival cree que lo tiene controlado y aún así en una sola acción define todo. Y esto no es casualidad, esto es tener impacto real en el fútbol de élite, porque este no solamente es el mejor momento de su carrera, sino que estamos presentando la transformación de un jugador que antes era visto como caótico en el motor que está devolviendo a un gigante europeo a su versión más dominante. Lo primero que hay que entender es que Luis Díaz nunca fue un extremo ordenado, nunca fue ese jugador que sigue el guión táctico al pie de la letra, que respeta cada posición o que espera en el momento perfecto para hacer lo suyo. Luis Díaz siempre ha jugado al límite, siempre ha jugado bastante libre, incluso por momentos desborda cuando no le toca, acelera cuando el partido pide pausa y encara cuando la jugada parece muerta. Y durante años eso fue visto como un defecto, un jugador bastante eléctrico pero imperfecto. Incluso lo llegaron a comparar con Federico Chiesa, ya que generaba mucho peligro pero justamente al final decidía mal. Y sin embargo hoy es ese mismo desorden lo que está marcando diferencia, porque Bayern de Múnich de Company es un equipo Es cabrón. Ya puso como 3 veces el mismo puto gol que nos metieron. Estructurado, intenso y trabajado tácticamente. Es un equipo que presiona alto, que domina la posición y que ocupa bien los espacios. Pero dentro de ese orden hay un factor que rompe cualquier lógica, que rompe la lógica de la defensiva rival, y ese es el factor Luis Díaz. Mientras el equipo se construye, él desestructura muchas veces la situación, y esa es la combinación que está haciendo al Bayern prácticamente impredecible y sobre todo imparable. Además que el impacto del colombiano no es solamente lo táctico, sino que sus números lo dejan claro. En la temporada 2025-2026 Luis Díaz suma 48 partidos, 25 goles y 15 asistencias, 40 contribuciones de gol directa. Es estadísticamente la mejor campaña de su carrera, incluso superando aquella campaña que hizo en el Porto cuando llegó al Liverpool. Pero lo más importante no es la cantidad sino el contexto. Está marcando en Bundesliga, está marcando en Champions y sobre todo está marcando en los momentos más importantes, como este gol al Real Madrid. Le marcó al PSG, marca 2 veces contra el Real Madrid, asiste en fase definitivas y ya no aparece cuando todo está resuelto, ahora aparece cuando todo está por decidirse. Y eso cambia absolutamente todo, porque las críticas históricas hacia Díaz era precisamente esa, que necesitaba muchas oportunidades para convertir, que no era un tipo decisivo en escenarios grandes, y hoy esa narrativa ha desaparecido. Hoy es un jugador que puede pasar desapercibido durante tramos del partido y aún así definirlo en una sola opción, y eso es lo que separa. Esto es verdad porque en este partido de vuelta estuvo desaparecido del segundo tiempo hasta los últimos minutos, como el 80 al 90 que mete el gol. Estuvo desaparecido todo ese momento, todo ese tramo, no hizo nada, cabrón. También el partido pasado de ida estuvo muy desaparecido en el segundo tiempo. En los últimos minutos, ya cuando está algo fundido, ya no tiene tanta energía como en el primer tiempo.
falla algunas. A los buenos jugadores de las estrellas mundiales. Además, en un equipo como el Bayern se puede dar el lujo de ser el extremo que rompe patrones. El partido contra el Real Madrid es el mejor ejemplo de esto. No solamente fue una actuación brillante, sino que durante muchos minutos estuvo controlado, incluso doblado en marca y obligado a jugar rápido, sin poder encarar demasiado y con libertad. El rival entendió perfectamente su peligro, incluso le mandaron ayudas constantes, modificando los emparejamientos para limitarlo un poco más. Y es que si el Real Madrid cambia la táctica solamente para pararte, estamos hablando de un gran impacto, pero lo que verdaderamente es importante es que incluso así tuvo una y la convirtió, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Y no fue cualquier gol en el partido de ida, fue el que abre el partido, el que cambia la dinámica, el que obliga al rival a reaccionar, y ese tipo de acciones son las que construyen narrativas de fútbol de élite, y en el de vuelta fue el que terminó de bajar el hacha para cortarle la cabeza al rey de Europa. Y ahí es donde su desorden se convierte en una ventaja para el equipo alemán, porque el fútbol... Por su perra madre, cabrón. No sé si es colombiano, fan del Bayern Múnich, pero ya repitió esta jugada como pinches 10 veces, güey, pero vamos a ver. El moderno está cada vez más estructurado, los equipos son más compactos, organizados, están entrenados para reducir espacios y para minimizar esos errores. Y en ese contexto, romper el sistema defensivo no es fácil, y no basta con tener a la pelota o con atacar bien, necesitas algo más, necesitas ser impredecible, necesitas que los jugadores hagan cosas que no se puedan anticipar. Por eso Luis Díaz y Olise están funcionando tan bien dentro de este Bayern. La libertad y la profundidad que le están dando a Harry Kane para abrir más espacios. Sabiendo que los tres jalan demasiadas marcas, el Bayern decide retrasar un poco a Kane para dejar mucho más espacio para Olise y para Luis Díaz. Sinceramente muy inteligente por parte de Kompany, y dudar un segundo contra el mejor equipo actual del mundo te sentencia cualquier partido. Entiendo perfectamente que los nombres como Harry Kane o Olise se lleven todos los focos cuando se habla del ataque del Bayern, porque los números están ahí. Son directamente escandalosos y muy visibles para cualquiera, pero incluso en la mejor temporada de la carrera de Luis Díaz, en mi opinión sigue estando en cierto punto infravalorado. Y no porque no produzca, porque lo hace y bastante, sino porque su impacto va mucho más allá de lo estadístico. El Bayern de Múnich está tan bien estructurado que su ausencia no sería el colapso inmediato, pero eso significaría que el Bayern de Múnich dejaría de ser diferencial. De hecho, su caso me recuerda un poco a lo que pasa en el FC Barcelona con Rafinha, un jugador cuyo peso táctico, cuya disciplina sin balón y cuya agresividad constante queda un poco eclipsada por compartir escenario con dos monstruos ofensivos que acaparan titulares. Pero cuando analizas el juego con más profundidad te das cuenta que es ese extremo desordenado el que en realidad el que equilibra todo el caos, el que activa el sistema, el que convierte una gran estructura de un equipo en una estructura verdaderamente dominante. El sistema de Bayern ha entendido eso perfectamente y no ha intentado corregirlo, ha intentado hacerlo incluso más desordenado. Ha hecho todo lo contrario, ha construido un contexto donde el caos es útil, donde el desorden tiene sentido y donde el estilo potencia al equipo. Por eso el ataque de Bayern de Múnich es el más letal del mundo. Harry Kane se suma más de 50 goles, Olise acumula más de 16 goles y 25 asistencias y Luis Díaz más de 25 goles y 15 asistencias. Más de 100 contribuciones de gol combinada, y no es casualidad, es una consecuencia directa de un sistema que mezcla la estructura con libertad. Pero incluso dentro de ese tridente los roles están bastante claros. Harry Kane organiza el ataque, Olise aporta el control y pausa y Luis Díaz introduce el caos. Y es ese equilibrio el que hace que el Bayern sea tan difícil de defender, porque cuando el equipo necesita un control lo tiene, pero cuando necesita romper el partido también tiene con qué, tiene todas las armas y te puede atacar de cualquier manera. Hoy Luis Díaz ya no es ese jugador que necesita un sistema para brillar, ese jugador que hace que el sistema funcione. Es el que convierte una estructura ofensiva en una amenaza constante, y es el que transforma la posesión en peligro real. Incluso sin tocar mucho el balón, condiciona todo el comportamiento defensivo del rival, y esa ya es la mayor evolución de todas. Al final la pregunta no es si Luis Díaz es ordenado o desordenado, la verdadera pregunta sería si en realidad necesita hacerlo, porque el fútbol de hoy no premia la perfección táctica, a veces premia a los jugadores que se atreven a romperla, y hoy el Bayern de Múnich tiene al mejor en eso. Luis Díaz no solamente está en su prime, está redefiniendo cómo concedimos hoy en día su posición. Está demostrando que ser un extremo caótico no está mal, y que aún así se puede ser uno de los más determinantes del sistema más grande de toda Europa. Y sobre todo está demostrando algo que Liverpool ya se sospechaba, que lejos de Anfield iba a dejar de ser una pieza para convertirse en el jugador que la cambia todo. Y ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Muy buen video del Tuma, le voy a dejar el like. Qué bueno que ya acabó, porque el güey puso el mismo video de Luis Díaz metiéndonos gol como 15 veces. Y
Luis Díaz es un jugadorazo desde el Liverpool. No tengo idea por qué lo dejaron ir. Dejas ir a este jugadorazo y te quedas con Nikitique y Alexander Isak. Para mí la cagaron y yo creo que deben estar arrepentidos de haberlo dejado ir. Y el Bayern Múnich es un candidatazo para ganar esta Champions. Lástima que se van a topar con el Paris Saint-Germain, que es otro equipazo, y probablemente los saquen de la Champions. Muchos creen que son el candidato absoluto a ganar la Champions, pero es fútbol y todo puede pasar. En un mes veremos cómo quedan las semifinales. Y yo aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo soy su compa Alexiño y nos vemos en otra ocasión.